Lo dijo él. A primera hora. El presidente Noboa el día de ayer ha hecho una declaración. Es la primera declaración que hace el presidente Noboa luego de la captura de alias Fito. Lo hace a través de una entrevista con Fernando del Rincón en la cadena internacional CNN. Y me da la impresión que, digamos, hay un nulo entendimiento, o hay un poco o nulo entendimiento sobre la naturaleza de la crítica que algunos, no solamente quienes hablan, muchos, hemos generado en las últimas 48 horas tras la captura de Fito. Ninguno de los que hemos criticado la narrativa que se pretende instaurar respecto de las leyes, se nos ha ocurrido siquiera cuestionar la captura del capo más importante de los últimos tiempos del crimen organizado en el Ecuador. Ayer repetí varias veces en el comentario para que quede claro, sobre todo para los fanáticos y para los sectarios del un lado del otro lado, porque aquí los hay, que yo sí me alegro y es una excelente noticia la captura de Fito, pero sin duda alguna. Pero cuestiono el hecho de que se pretende instaurar una narrativa que desde mi punto de vista no corresponde a la realidad, porque salvo mejor criterio, y si alguno de mis colegas sobre todo que está permanentemente pendiente de las declaraciones de las autoridades, yo hasta este momento, no conozco cuáles son los artículos de las nuevas leyes que posibilitaron la captura de Fito. Ese es el cuestionamiento que estoy señalando. Y pretender instaurar la narrativa de que gracias a las dos nuevas leyes, el presidente en la entrevista con CNN le agrega una más, que eso también ya lo vamos a comentar. Pero gracias a las nuevas leyes se logró la captura de Fito, leyes que tienen vigentes 2 semanas y que implica aplicar una serie de mecanismos. En el caso de la ley de inteligencia, los subsistemas de inteligencia, toda una estructura que hay que aplicar. Yo al menos, mi criterio, el mío, yo no le estoy haciendo ni le voy a hacer el juego al crimen organizado. Soy completamente radical en eso. Yo sí felicito al gobierno por la captura de Fito, como cuestioné al gobierno por la fuga de Fede. Y si mañana o pasado logran localizar y detener a Fede, pues felicitaré a las autoridades. Más allá de que Fede se les fugó en las narices. Pero sin duda, pero por Dios, abran un poquito la mente. O sea, no se queden en el radicalismo ni sean como aquello que criticaban, pues. La vida no está llena de absolutos. No todo es blanco, no todo es negro. La vida tiene matices en la mitad, hay grises que hay que leer, que hay que entender. Si uno felicita la captura de Fito, no significa que le está haciendo el juego al show político. No, no se trata de eso. Se trata de que se ha logrado recapturar a un sujeto que se fugó estando en la cárcel en este mismo gobierno, pero este mismo gobierno lo logró recapturar. Bien. Eso no significa que no se deje de cuestionar lo otro. Y el presidente ayer en CNN ha dicho, ese es el titular del Universo, deberían ponerse del lado de Fito. Dice la nota. El presidente Daniel Noboa se pronunció este jueves sobre la captura de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y envió un mensaje a quienes han cuestionado que las leyes de solidaridad e inteligencia fueron claves para la detención del líder de los choneros. No los estoy escuchando ahora. No sé si van a ser parte de la defensa técnico-legal de Fito cuando enfrente la ley, cuando enfrente también la ley en Estados Unidos, pero creo que deberían ponerse del lado de él. En este caso, dijo el mandatario. Yo creo que está equivocado el señor presidente de la República y le digo respetuosamente, está equivocado. Está equivocado. Hablo por mí. Yo no estoy del lado de Fito, ni estoy del lado del crimen organizado. Yo siempre estaré del lado de las acciones que permitan que este país pueda recuperar la paz. Y como este país no ha recuperado la paz a lo largo de todos estos meses, he manejado una postura completamente crítica respecto de la efectividad del plan de seguridad. Ya nadie habla del plan Fénix, por si acaso. Nadie menciona la frase plan Fénix. Nadie. Ya no le escucho a las autoridades, no le escucho al presidente Noboa, no escucho comunicados, no hablan del plan Fénix. He cuestionado la efectividad de la política de seguridad. He cuestionado la situación de las cárceles, he cuestionado la cooptación del crimen organizado sobre instituciones clave de la República.
Eso no significa hacerle el juego al crimen organizado o hacer el juego a la oposición política. Eso significa hacer periodismo crítico. Entonces no nos puede poner a todos en el mismo saco. Yo mantengo mi crítica y la mantengo porque además el presidente de la República en la entrevista con CNN ratificó esa narrativa y además le agregó la nueva ley. Escuchemos ese extracto de lo que dijo el presidente a Fernando del Rincón. Ruede, por favor. ¿Tiene la del Rincón? Ahí está. Es un gran logro y también es el resultado de leyes que hemos pasado en este último mes. La ley de integridad pública, la ley de solidaridad, la ley de inteligencia, que han ido cercando de manera jurídica también a los criminales y a las personas que ayudan a estos criminales, a jueces corruptos, a fiscales corruptos, a funcionarios públicos que puedan ser también gente que los está ayudando. De esa manera empezamos a cortarle los nexos o sus aliados y se quedan más solos los criminales. Se les vuelve más difícil a ellos operar, más difícil esconderse, más difícil seguir delinquiendo. Noten que el presidente en esta declaración le añade la ley de integridad pública. Ya no menciona solo la ley de solidaridad y la ley de inteligencia, añade la ley de integridad pública. Porque la pregunta era sobre Odefito. Dice que estas leyes están cercando a los delincuentes. Presidente Noboa, usted recién puso el ejecútese a la ley de integridad pública y fue publicada ayer en la mañana en el registro oficial. O sea, después de la captura de Fito. Por Dios. O sea, yo sí creo e insisto en que aquí tiene que haber un poquito más de seriedad en el discurso. Yo creo que debería haber un poquito más de sinceridad en el discurso. O sea, yo creo que es legítimo que el gobierno defienda las leyes que ha impulsado. Y por supuesto, habrá un tiempo en el que habrá que evaluar la efectividad de esas leyes. Tampoco podemos cerrarnos a la banda, ¿no? Capaz que esas leyes efectivamente contribuyen, como es expectativa del gobierno, como nos ha dicho a los ecuatorianos y ecuatorianas, a combatir el crimen organizado. Eso toma su tiempo. La ley de integridad pública, que ya fue publicada sin ningún tipo de veto el día de ayer, esa ley, perdóneme, está condenada a recibir N cantidad de demandas de inconstitucionalidad. Esa ley es una mezcolanza, es una especie de chaulafán ahí, donde metieron temas de contratación pública, reformas penales, reformas al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, temas de los servidores públicos, en donde claramente han incorporado normas para violentar la estabilidad laboral. Hay una serie de elementos ahí que están condenados a que les presenten demandas de inconstitucionalidad. Habrá que ver cómo se pronuncia la Corte Constitucional en ese sentido. Eso está vigente. Pero estuvo vigente después de la captura de Fito. Es como la ley de integridad pública puede ser mencionada como una de las leyes que posibilitó la captura de Fito. Yo creo que más sincero y más honesto es reconocer, como lo dijimos el día de ayer y como revisamos obviamente algunas notas periodísticas y algunos reportes con declaraciones anteriores de las propias autoridades, que le venían haciendo seguimiento durante varios meses a Fito. Y que hubo un trabajo de inteligencia previa. Y que gracias a ese trabajo de inteligencia se logró encontrar a Fito. Porque no creo que con la aplicación de la ley de solidaridad o la ley de inteligencia, tampoco la de integridad pública, que como digo, entró en vigencia 24 horas después de la captura de Fito, hayan ahora sí encontrado el búnker que estaba oculto en una vivienda que supuestamente había sido allanada 5 o 6 veces el año pasado. Que eso también deberían explicar, ¿no? ¿Cómo es que en 17 meses, que fue el tiempo que permaneció fugado alias Fito, entiendo que hicieron varios allanamientos a la vivienda en la que finalmente lo localizaron y no habían encontrado el búnker? Yo creo que lo más sincero es hablar del trabajo de inteligencia que han venido haciendo a lo largo de estos meses y no crear esta narrativa que me parece completamente cuestionable, y al cuestionar eso no le estamos haciendo el juego a Fito. Le estamos planteando al gobierno la necesidad de sincerarse con el país, en la medida de lo posible, porque me imagino que habrá cuestiones que por inteligencia no hay cómo decir, pero no sostener esa narrativa. Y arremeter contra quienes de alguna manera manejamos esta postura crítica con absoluto sentido de seriedad y responsabilidad con nuestras audiencias y con el país. Si yo critico efectivamente esta narrativa,
Amigos y amigas, eso no me hace opositor al gobierno porque no soy opositor del gobierno. No lo soy. No es mi rol. No milito en ninguna organización política. No soy activista de ninguna organización política. Que en otros espacios los hay. Los hay. No en este. Aquí no se hace política partidista. Aquí se hace periodismo de opinión y se hace periodismo político. Que mi criterio es político, por supuesto que es político. ¿Qué no es político? Y el criticar esta narrativa no significa que se le hace el juego a los capos del crimen organizado. Como también voy a criticar otra cosa, pues, la narrativa de la extradición. Porque se está vendiendo aquí humo. Ayer conversamos con Andrea, conversamos con Lorena Villavicencio, especialista en temas de seguridad, que nos dio luces sobre algo que no teníamos claro. ¿Cómo es el proceso de extradición? Esto no es de soplar de hacer botellas. No es de que ya manda a Estados Unidos el pedido de extradición de Alias Fito, que no lo ha mandado todavía. No es que ya manda y automáticamente lo suben en un avión militar y se lo llevan a Estados Unidos. Porque se lo tienen que llevar a Nueva York. En Brooklyn, la Corte Federal de Brooklyn es la que abrió justamente el proceso en contra de Alias Fito por varios delitos. Eso no es de un día para otro. Pero el presidente lo menciona el día de ayer en la entrevista con Fernando del Rincón. Póngame el otro extracto del presidente, por favor. En este momento las cárceles están bajo control, hay presencia militar fuerte, pero sí, estoy de acuerdo de que es una exposición adicional tenerlo a Fito ahí. Nosotros estamos listos. En el momento que los Estados Unidos nos manden pues, la carta de extradición, con mucho gusto lo enviamos y que vaya a responder ante la ley norteamericana. No es inmediatamente esto. ¿Ya? Bájale la musiquita nomás, Juanca. Esto no se hace de un día para otro. Primero que no es el Ejecutivo el que autoriza la extradición. Esto se hace a nivel de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, con base en un proceso judicial que hay que seguir. Obviamente para todos nosotros esto es nuevo, porque no existía aquí la posibilidad de que Ecuador autorice la extradición de uno de los suyos, de un ecuatoriano a otro país. Esto que fue negado en la consulta popular del año 2023 fue aprobado en la consulta popular del año 2024. Rafael Ollarte, incluso desde el punto de vista jurídico, cuestionaba la manera como, jurídicamente hablando, Guillermo Lasso planteó esa consulta popular y esa pregunta en el año 2023, finalmente la perdió. Y el presidente Noboa planteó de otra forma la interrogante. Pero insisto, esto hablo desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista de la forma, existe la extradición. Pero no se ha aplicado nunca. Entonces, para nosotros será una experiencia completamente inédita. Pero el presidente dice algo. Él dice que han retomado el control de las cárceles. No sé qué tanto han retomado el control de las cárceles si, por ejemplo, anteayer quisieron asesinar a Daniel Salcedo Bonilla. No sé. Que hay fuerte presencia policial, que no sé qué. Yo hasta ahora no veo la imperiosa necesidad de depurar el cuerpo de vigilancia penitenciaria. Y sí me hace ruido cuando dice hay fuerte presencia militar en las cárceles cuando se supone que alias Fede se fugó vestido con uniforme militar. Entonces no creo que es tanto así, pero reconoce que hay un riesgo de que Fito esté en una cárcel ecuatoriana. Yo ahí me pregunto, ¿no? ¿Qué van a hacer con comandante Willy? Sí saben quién es comandante Willy, ¿no? Ya les voy a explicar. Esto fue noticia hace 2 días. España aprueba la extradición al Ecuador de alias comandante Willy, pero bajo condiciones. Ya. Ojo con este tema, que creo que va de la mano con la situación de Fito. La novela judicial de William Joffre Alcíbar Bautista, o alias comandante Willy, líder de los Tiguerones, podría llegar a su final siempre que Ecuador dé garantías carcelarias a España para que este país lo extradite. Esta es una nota publicada por Primicias hace 3 días. El 24 de junio, España informó en la Audiencia Nacional que ha accedido a extraditar al comandante Willy a Ecuador, aunque nuevamente pidió condiciones para su traslado.
En un escrito, el país europeo condiciona la entrega que en el plazo de 3 meses, Ecuador garantice de forma efectiva su derecho a la vida y la integridad personal si es encarcelado en su país. ¿Qué pide exactamente España? En concreto, condiciona la extradición a que en el plazo de 3 meses las autoridades ecuatorianas presten garantía suficiente de haber adoptado las medidas y realizado las acciones concretas indicadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, tendientes a garantizar de forma efectiva los derechos a la vida e integridad personal de los reclusos en los centros penitenciarios. Ojo con lo que pide España como condición para poner en un avión y trasladarlo a alias Williacá, comandante Williacá. Igualmente piden que la situación de las prisiones en Ecuador se normalice, atendiendo a lo que al respecto dictaminan los órganos de observación especializados previstos en el Sistema de Protección Regional de los Derechos Humanos. O sea, si Ecuador no brinda garantías, que no sé cómo lo va a hacer, si no brinda garantías, simplemente España no nos envía comandante Willy acá. ¿Ya? Y claro, me queda a mí flotando esta declaración en donde el presidente reconoce que es un riesgo tenerlo acá, Fito, y que apenas pidan los Estados Unidos, lo ponen en un avión y lo suben, cosa que no es tanto así. ¿Cómo van a hacer? Si a Fede no lo pudieron resguardar, al propio Fito no lo pudieron resguardar el año pasado. A Colón Pico, que se les fugó, luego lo recapturaron. Y ayer leíamos justamente cuántas personas entre 2021 y 2024 se han fugado. 500 privados de libertad. Y en los últimos meses, 30. Acá me dice, le envío un abrazo a Grace Jiménez. Para el proceso de extradición se necesitan 3 voluntades, del país que reside, del país que lo recibirá y del propio privado de libertad. Además, no está vigente ninguna ley que permita la extradición de ciudadanos ecuatorianos a Estados Unidos. Por eso digo, yo tengo mis dudas, yo no sé cómo lo van a hacer. No sé cómo lo van a hacer. No tengo idea. Yomar dice, la narrativa contra quienes critican es para deslegitimar las voces críticas. Yo creo que el gobierno está equivocándose por ese lado. Yo creo que el gobierno tiene, en lugar de criticar las voces de quienes hemos cuestionado la narrativa de la aplicación de las leyes, el gobierno debería explicarnos con maicitos cuáles son los artículos de las leyes que se aplicaron y que posibilitaron la captura de Fito. Yo creo que se explican y se queda demostrado, uno obviamente lo aceptará y reconocerá. Pues la interrogante que yo he planteado. Carolina Basante de Lupa Midi hizo la misma pregunta. Andrea Orbi hizo la misma pregunta en su cuenta de ex. María Sol Borges hizo la misma pregunta en su cuenta de ex, en sus espacios. Y hay una serie de colegas y también otras personas que hacen opinión pública que hemos planteado estas inquietudes respecto de este tema. Así estamos cerrando la semana respecto del caso de Fito. Vamos a seguir hablando del tema y de los procesos judiciales. Ya la tengo conectada a María del Mar Gallegos, que es penalista, para entender un poco cuál es la situación jurídica de Fito respecto de las causas penales más allá del tema de la extradición. Antes, rapidito, quiero comentar esto porque voy frecuentemente a Loja, porque quiero mucho a Loja, porque tengo audiencia en Loja. Además, hay un cariño de los lojanos para este espacio de noticias, lo cual agradezco públicamente. Siempre Loja es una especie de segunda casa, además que se come espectacular y tienen un café maravilloso, yo que soy cafetero. Pero a mí me da mucha pena lo que pasa con Loja. O sea, Loja ha experimentado un declive de sus administraciones municipales pavoroso, horroroso. O sea, luego de la revocatoria del mandato de José Bolívar Castillo, del Chato Castillo, le revocaron el mandato al Chato. Loja se fue al despeñadero. Se fue al despeñadero. Las administraciones municipales sucesivas han sido un desastre. Un desastre. Vayan a Loja. Yo he ido a Loja, como digo, en varias ocasiones. Calles destrozadas, caos, falta de atención, obras inconclusas. Los accesos a la ciudad de Loja en la parte que le corresponde a la municipalidad, un horror, en serio, un horror. No solamente hablo de la ruralidad, que eso no le corresponde a la municipalidad. Un desastre. Yo creo que Loja merece mejores días y mejores autoridades. No sé qué vaya a pasar con el señor Quesada, el alcalde que ha sido removido, seguramente utilizará los recursos que corresponda. Más allá de eso, más allá de la parte jurídica, yo sí menciono el hecho de que Loja está sumida en el abandono.
Y una ciudad que ha sido emblemática de este país, que en su momento fue un ejemplo en cosas tan interesantes como los procesos de recolección de basura, como la utilización de vehículos eléctricos. En su momento Loja apuntaba a eso. Loja en su momento se convirtió en una ciudad pionera en algunas cosas. Una ciudad culta, una ciudad intelectual, etcétera. Una ciudad maravillosa que tiene un teatro pero espectacular. Yo conocí hace algunos meses el Teatro Benjamín Carrión, que es una maravilla eso. Pero abandonada la suerte de sus administraciones locales. Loja merece mejor suerte. Acá, por ejemplo, me escribe Luis Hernán Córdoba desde Loja, justamente. Chemel Paladines, que me escribía también desde Loja. Y es una pena lo que pasa con esa ciudad. Yo creo que Loja en algún momento tiene que repensar su presente y la visión de futuro y hacia dónde quiere ir. Y recuperar ese brillo que lamentablemente lo ha perdido. Loja que tiene gente maravillosa y que tiene un gran potencial en muchos aspectos, abandonada a su suerte. Ahí están las consecuencias. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.